Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al canal de Aristo Ganso, donde hablaremos de unas cosas sí y de otras no. En el capítulo de hoy hablaré sobre... ¿Sobre qué voy a hablar? Sobre fútbol. Sí, hablaré sobre deporte. Pero no hablaré sobre deporte como, en fin, como hacen algunos programas de televisión, como hacen los noticiarios de deporte. No. Yo voy a intentar un poco darle al coco sobre el deporte rey. Fútbol es un deporte que enfrenta a 11 jugadores contra otros 11 jugadores en un terreno de juego rectangular. El objetivo es básicamente marcar gol, es decir, meter el balón en una de las dos porterías que se sitúan en los extremos. El fútbol surgió en Inglaterra, pero surgió en un ambiente aristócrata, sobre todo para cubrir un público bastante descontento con el rugby. Sabéis que el rugby, uno de los deportes más famosos y más practicados en Inglaterra, pues bueno, un poco durillo, ¿no? Todos aristócratas y ciertos nobles que no, bueno, en fin, no les molaba eso de partirse la cara para jugar un partido. Así que, pues bueno, pues empezaron a practicar fútbol, un deporte más suave, donde, bueno, donde hay otro tipo de valores y otro tipo de riqueza estratégica. El caso es que durante el siglo XIX el fútbol comenzó a popularizarse entre la clase obrera. Sabéis que en Inglaterra hubo una gran revolución industrial y eso hizo que muchos de los trabajadores que trabajaban en estas industrias fueran agrupándose, fueran tomando una conciencia, ¿no?, de que ellos eran una clase separada de, pues bueno, no eran aristócratas, no eran nobles, no eran tampoco desocupados, ¿no? Eran una clase de trabajadores que trabajaban, que iban a las fábricas. Y entonces en este ambiente de las fábricas, en este ambiente casi de relaciones colectivas, casi relaciones familiares entre la gente, entre los obreros, fue donde el fútbol empezó a arraigar, empezó a arraigar. Por ejemplo, el tema de equipos de fábricas no es una cosa que quede en la historia, sino que perfectamente podéis verlo ahora mismo en algunos equipos. En el terreno de juego, las clases sociales, de alguna manera, no solo se igualaban en el desempeño del deporte, sino que por primera vez los obreros podían plantarle cara a los aristócratas, podían ganar a los aristócratas. Con el paso del tiempo, generalmente fue popularizándose y los clubes de fútbol comenzaron a crecer y crecer y crecer. La verdad que los intereses pasaron de seguir ciertos valores que representaban la unión de cientos y miles de personas bajo unos colores, bajo una bandera, bajo unos ideales, pasó a generar división entre los mismos aficionados. También, por otra parte, los jugadores que habían sido trabajadores de las fábricas comenzaron a profesionalizarse. Dejaron de ser jugadores amateurs a ser jugadores que solo se dedicaban al fútbol. Así llegamos al siglo XX y concretamente a finales del siglo XX el fútbol había pasado de ser un deporte, digamos, popular a ser un deporte alineado con los valores del mercado económico y donde los derechos televisivos y las comisiones de los agentes marcaban las lealtades deportivas. El fútbol, por decirlo de alguna manera, no fue tan dependiente de la afición, de la gente suscrita al club, sino que de alguna manera prescindió de la gente, prescindió de la afición. Era como lo que decían los reyes absolutistas, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A raíz de esta separación entre las luchas obreras y el deporte rey, el fútbol se independizó de las reivindicaciones. Ahora más que nunca era un deporte que había vuelto a ser aristócrata, que ha vuelto a ser aristócrata. Los obreros dejaron de participar en el fútbol, de jugar, de ser los protagonistas de los equipos, para ser tratados y para ser, de hecho, simples espectadores enfrente de una televisión. Esta brecha hizo que para una parte de la sociedad el fútbol fuera considerado como una especie de pan y circo moderno. Es decir, como una distracción, pues para evitar que la gente se organizara, se manifestara, luchara y reivindicara sus derechos. Bajo esta consideración, pues se creó una dicotomía entre, por un lado, cultura y por otro lado, fútbol. Como si ambas fueran incompatibles. Sin embargo, yo pienso que esto no es así. Por ejemplo, en los actuales equipos de fútbol muchas veces vemos en las camisetas, en los escudos, en las aficiones, ¿no? Vemos la esencia de las ciudades. Y vemos la esencia de ciudades pequeñas que, de no ser por el fútbol, habrían perdido su identidad o habrían perdido gran parte de su importancia en pos de las grandes ciudades, ¿no? Vemos cómo ciertos equipos de fútbol siguen uniendo luchas colectivas. Vemos cómo el fútbol, en cierta medida, en un aspecto cultural, es una especie de historia en movimiento. Ahí vemos la historia en movimiento.
¿O es que acaso un Madrid-Barcelona no ejemplifica las luchas históricas entre España y Cataluña, por ejemplo? O un España-Francia, por ejemplo. Incluso va más allá. Por ejemplo, el derbi egipcio también ejemplifica la diversidad en el mundo islámico también. Es decir, el fútbol, en muchas ocasiones, sigue manteniendo cierta parte cultural que se va perdiendo en este proceso en el que el mundo pues cada vez se parece más entre sí, cada vez, en fin, cada vez toda la cultura es más parecida. Pero es que además el fútbol tiene que ver con la creatividad. Si os fijáis y lees un poco al coco, la creatividad en el siglo XXI se caracteriza por un genio creativo que es el encargado de producir algo que se llama la novedad. Es decir, todo aquello que no ha sido creado anteriormente. La historia, por ejemplo, la historia tradicional, por épocas, se basa en esta concepción. En esta concepción de que la historia avanza y el progreso humano avanza en función de los avances tecnológicos. Aunque esto no es así. Quizá en otro vídeo explique un poco este tema también. El artista, por ejemplo, pues queda como una especie de creador de bienes de consumo, de cosas que van a ser compradas y vendidas. Y su creatividad, su capacidad creativa siempre está condicionada a su capacidad de crear estos objetos de consumo. Las cosas creativas, además de ser la novedad, son aquellas que se ven desde la distancia, son aquellas que tú puedes ver, son aquellas que tú puedes contemplar. Siempre hay una noción de lo visual en todo aquello nuevo que se crea. Es decir, desde el Renacimiento, la creatividad se ha ido construyendo en torno a una idea visual de la creatividad, a una idea de un genio creativo que es el único capaz de crear cosas creativas. Por eso, por ejemplo, un artesano que lleva toda su vida creando algo con sus propias manos y que ese artesano que va añadiendo cositas creativas, que va añadiendo cosas de su propia cosecha a algo, a una tradición, ese artesano no se considera como alguien creativo. Por lo tanto, el arte corporal, el arte que no tenga que ver con lo visual, pues bueno, muchas veces tiene problemas serios de reconocimiento en nuestras sociedades. El arte corporal, por ejemplo, nos permite presentar una alternativa a este régimen de la mirada, a este régimen de la vista, a este régimen que nos hace establecer una distancia con el mundo. Por eso el fútbol, precisamente, sacude esta concepción, sacude todo esto para traer a nuestras vidas algo que nos permite ser activos. Imaginad por un momento una alambreta, o una chilena, o un disparo a gol, lo más sencillo que podáis. Fijaros que eso es una solución que da el jugador de fútbol a un obstáculo dado. Es decir, el jugador se enfrenta a un obstáculo por medio de estar activo, estar pendiente del balón, de sus compañeros, del rival, del momento, del estadio. Y de alguna manera, el jugador es capaz de creativamente responder a lo que está ocurriendo. Es una creatividad que se basa en la improvisación, en la anticipación de lo que va a venir. Y te permite superar el obstáculo por medio de un procedimiento creativo. Por medio de solventar un problema. El jugador de fútbol, haciendo una chilena, está presentándonos una alternativa de creatividad que a nosotros nos permite ser conscientes de otras formas de actuar en el mundo. Nos enseña otras formas de actuar en el mundo. A solucionar problemas, a superar obstáculos y a resolverlos. Los jugadores, en el campo, solamente tenéis que mirar un partido y fijaros en la posición de los jugadores. Están actuando en función de lo que hacen los demás. Es una tarea colectiva, además. Es una creatividad colectiva que implica al resto, que implica al rival. Es una creatividad basada en el movimiento, no en la distancia y no en la mirada, sino en participar de lo que está ocurriendo, en meterte tú ahí a participar. Es una creatividad que está basada en la realidad del mundo y no en productos de masas. Aunque luego el producto visual de esa creatividad, es decir, el partido que tú ves, esa grabación que tú ves, o las camisetas, eso sí se vende como un producto de consumo. Pero en sí, el deporte en sí, no es tan fácil de clasificar como un producto de consumo.
Por eso a mí el fútbol me parece una cosa impresionante. Pienso que nos recuerda que aún podemos ser libres, que podemos ser todos y cada uno de nosotros, y no solo genios creativos con medios, sino todos, que podemos ser creativos, que podemos cambiar el mundo y que podemos solventar y solucionar y ayudar a que desaparezcan las injusticias. Creo que eso, mirando más allá del producto de masas, que es el partido grabado que ves en la televisión, mirando el fútbol de otra manera, creo que sería muy beneficioso. Muy beneficioso. Por un lado, para romper esa concepción de que fútbol es como bueno, de que ver fútbol es de tontos, poco menos, que no es algo intelectual, o que bueno, que fútbol es pan y circo. Sí, para muchas personas no hacen nada en su vida, simplemente se dejan llevar, no ven más allá. Pero en este canal estamos para pensar un poco, para ver más allá de lo que vemos. Y creo que en este sentido os puede resultar interesante esta reflexión. Como siempre, dadle a like si os ha gustado, suscribíos para más vídeos y nada, comentad abajo si queréis que hable de algún tema en especial o en fin, vuestra opinión sobre lo que acabáis de ver y oír. Así que nada, adiós.